tiempo restante para este periodo de gobierno es de 538 días, hasta el 16 de agosto del 2020. Para la segunda vuelta faltan 489 días, si es que acaso es necesaria. 447 días, lo que falta para elegir al presidente y los legisladores, 17 de mayo del 2020. 356 días para las elecciones municipales, 16 de febrero del 2020. Para escoger candidatos de partidos hay que esperar, el plazo máximo que da la Junta para que esto se haga es de 244 días y para la celebración de primarias internas queda solamente 223 días. Carlos, buen día. Los que vivimos el siglo pasado en una forma activa, pensábamos que el siglo XXI iba a estar marcado por borrar fronteras. Sin embargo, las fronteras cada día son más estrictas y más problemáticas. En vez de ser más abiertas, ahora son inclusive más conflictivas que en cualquier época del pasado. Se comenzó a borrar fronteras por la parte que parecía más difícil, que era la económica, con los libre comercio y eso. Bueno, ahí fue que comenzó el problema, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes que entre muros y fronteras, mientras se derribó el de Berlín y el de China se quedó como una atracción turística, los muros de Donald Trump, de la Fuerza Nacional Progresista, de México, y ahora no dudo que cualquier día se haga un muro entre Colombia y Venezuela. López Obrador creó un muro diferente al de Trump y un muro parecido al de Fernando Capellán y al de Juan Vicini, que es un muro de trabajo. Un muro de trabajo, sí. De trabajo de industrias, para evitar que las personas crucen a buscar mejor vida. López Obrador, del lado mexicano, está tratando de reindustrializarlo, de manera que toda esa gente que trata de irse se detenga a trabajar, porque el trabajo y la vivienda ha pasado a ser más importante que el mismo día a día de comer o de enfermarse, porque total que comer son 3 veces al día y enfermarse es un problema serio, pero se supone que es transitorio. Y si te vas a morir, ¿por qué te apuras? Y si no vas a morir, ¿por qué te apuras? El asunto es que ese tema de la frontera de Venezuela, donde para mucha gente es un absurdo el que un candidato que lo autoproclaman presidente pida, porque no tiene las Fuerzas Armadas de su lado y porque no ha logrado ni siquiera un porcentaje significativo de militares que lo apoyen, una intervención abierta. Es la primera vez que intervenga en mi país. No, muy cuestionable, quizás históricamente errado. Y te voy a decir, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito no? ¿Cuál es el elemento o los elementos que han hecho que hoy ese gobierno esté en pie? Primero ellos se encargaron de comprar aliados. Es indudable que Venezuela con su petróleo compró aliados. Mientras Estados Unidos explotaba el petróleo de Venezuela, Venezuela regaló petróleo, financió petróleo
a países que no tenían otra forma de sobrevivir. La alianza de Cuba es económica. Sí. Nosotros tuvimos muchas dudas de asumir esa posición porque estábamos muy agradecidos de Venezuela. El hecho de que muchos partidos políticos, muchos partidos de izquierda, apoyaran como apoyan el gobierno de Maduro, fue porque cuando Chávez inició un proyecto de solidaridad económica con partidos políticos de izquierda de Latinoamérica. Y hoy esos partidos tienen un gran problema, y es que por un lado pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que son financiadas por Estados Unidos y que le exigen posiciones más firmes contra Venezuela. Pero me parece que Venezuela le dio más dinero a esas organizaciones de izquierda que lo que le dio a Estados Unidos a través de participación y de los proyectos de la sociedad civil. Me parece. Por eso tú ves que personas que aquí luchan juntos frente a Venezuela tienen posiciones diferentes. Sí, cierto. Tú ves, por ejemplo, tú dijiste que alguien, un partido de izquierda... Miguel Mejía. Sin embargo, ese partido, Miguel Mejía apoya a Venezuela. Sí. Pero Miguel Mejía es ministro del gobierno que rechaza, pero una posición que coherente. Tiene una posición, sí. Pero por un lado sale Miguel Vargas y el diciendo que grupo habló de la con la universidad, y el grupo de la universidad, que tiene sectores que apoyan a Venezuela y otros sectores que no se atreven a... ¿Tú has oído a Participación Ciudadana exigir la salida de Maduro? No. Pero tú has ido a Participación Ciudadana apoyar a Venezuela. No, tampoco. No pueden, porque ellos tienen fondos de USAID. Y Estados Unidos para los fondos y quita la visa. Oye, y quita la visa. Entonces, esas pobres gente que hoy tienen esa encrucijada, problema que no tenemos nosotros, no, claro. Y que hacen que entonces se incomoden con nosotros. Que entra en vigencia la frase, deje eso así, deje eso así. Exacto. Deje eso así. Deje eso así. Sí. ¿Verdad? El problema es que se van a despatillar, porque tienen un pie en un sitio. Pero, el despatille también los pone en una situación difícil, porque como representantes de Transparencia Internacional tienen que hablar de la corrupción en diferentes países del mundo, pero de la corrupción en Venezuela no hablan, solamente se refieren a los temas de aquí. A lo que es informe internacional no le añaden, no tocan ese tema. No es nada, prefiero no meter ahí. Ahora, el tema de Venezuela también está allá hay 30 millones de habitantes, pero hay 16 millones de votantes. Y tú dices, ¿por qué no exigen a ese hombre? Porque ese fue un disparate en las elecciones del otro día. Pero más disparate fue que la oposición no fue. Entonces han optado por sacarlo por la fuerza. Sobre todo que si tú coges las primeras elecciones de Chávez a hoy, cada día la oposición tenía más votos. Pero el mismo Guaidó, ¿qué era? ¿Era diputado o es diputado? Diputado. ¿Cuándo salió electo? ¿En el gobierno de Rómulo Betancourt? No, en el de Maduro. En el de Maduro. ¿Verdad? Entonces pudieron conseguirse más diputados. Entonces, esa situación. Usted lo que está cuestionando, ¿por qué hay algunas cosas, hay una interpretación antojadiza de qué fue lo legítimo y qué no? No, básicamente, ¿por qué Venezuela sobrevive? ¿Por qué
un régimen, porque tú no puedes defender a Maduro. Maduro es de la gente más difícil de defender, porque Venezuela no se merece a Maduro. Yo creo que el mismo chavismo tiene personas con mayor capacidad y menos capacidad de meter la pata que Maduro, pero eso no significa que lo otro sea mejor. Lo que pasa es que esa gente que tiene más capacidad, por ejemplo, hay un José Vicente Rangel, que es un hombre brillante y que fue del gobierno de Chávez, y por mencionar uno muy conocido, y hay muchos otros con muchísima experiencia administrativa de gobiernos anteriores también, que fueron cercanos al chavismo. Pero lo que pasa también, doctor, la dificultad para defender a Venezuela también radica en parte en que el problema se ha agudizado. Ya se ha derramado a otras fronteras, más allá de sus propias fronteras. Porque la pena que uno siente al ver a ciertos ciudadanos venezolanos pasando trabajo aquí, le hace de cierta manera despertar el sentimiento de solidaridad y de darse cuenta de todo de cómo lo difícil que es para cualquiera, como lo puede ser para un pariente de uno, tener que irse de su propio país para ir a buscar mejor suerte en otro, quizás haciendo cosas que nunca debió hacer. Bueno, señores. Pero yo te voy a decir una cosa. Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo se mueve para donde su economía mejora. ¿Tú no recuerdas una vez que España se vació en Alemania? Y Alemania se llenó de españoles. Pero no hace mucho. ¿Tú no recuerdas que nosotros en los 80, pregúntale a María, nosotros tuvimos una migración grande de dominicanos que fuimos a Venezuela? ¿Por qué los haitianos vienen aquí? Sí, cierto. Las migraciones se mueven en esa dirección.